Bien, ante todo agradecerles la invitación y tener la posibilidad acá de comentar desde AENOR cómo estamos abordando la sostenibilidad hace ya más de 15 años que estamos en este tema. Mi rol dentro de la organización es específicamente poder poner en manifiesto, ¿no? Poder entregar todas las herramientas de gestión que se generan principalmente a través de las normas ISO. Nuestra organización, con ya más de 40 años de vida, proviene de la Asociación Española de Normalización, AENOR, y en esa época, hace 40 años atrás, cuando se requería poner de manifiesto un lenguaje común técnicamente hablando, AENOR toma esta posta, ¿no? La Asociación Española de Normalización, entendiendo que en el marco, en aquella época de la Comunidad Económica Europea, era requerido que todos los países entendieran lo mismo cuando se hablaba de un estándar o de una norma. Desde ahí hasta acá las cosas la verdad es que han cambiado muchísimo, porque si bien es cierto, seguimos trabajando muy fuertemente en todo lo que son los sistemas de gestión. En esa época nosotros, como AENOR, principalmente nos enfocábamos en la norma de calidad, la tradicional ISO 9001, pero hoy día las necesidades del mercado han marcado tendencias súper diferenciadas y al igual que los seres humanos, las organizaciones también necesitan cuestiones bien diferentes. Nuestra organización tiene sede en España, como les contaba, nace de la Asociación Española de Normalización, estamos en Madrid y uno de los elementos diferenciadores súper importantes que yo siempre destaco es el conocimiento que está alojado dentro de nuestra organización. Hoy día vamos a hablar de sostenibilidad, un tema que estamos manejando ya hace varios años, pero siempre desde nuestro enfoque, ¿no? Desde nuestro quehacer, que es la verificación o la evaluación de la conformidad y que es así como nosotros apoyamos a nuestros clientes. El concepto de sostenibilidad y cómo integrarlo a la estrategia empresarial. Merece mucho la pena, creo yo, comentar que este es un concepto bien antiguo que ha ido migrando y hoy día se habla mucho de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como gran articulador para que se materialicen todos los horizontes de sostenibilidad. Y vamos a ver en esta mi presentación cómo integrar estos desafíos a la estrategia de sostenibilidad. Va a quedar pendiente, merece la pena señalarlos a ustedes también para calibrar expectativas, todo el capítulo de indicadores y metas, que si bien es cierto, yo los menciono en mi presentación, esto iba a ser ahondado por otro speaker que lamentablemente tuvo un inconveniente, pero entiendo que esto será reprogramado y será incluido en una próxima sesión, ¿sí? Eh, Aún así, igual seguramente dentro de mi presentación vamos a ver algunos temas y podré ahondar en algunas respuestas de dudas que tengan. Pero específicamente ese capítulo lo verán en una próxima sesión. Bien, el concepto de sostenibilidad es súper antiguo, data del siglo XVIII, cuando específicamente por ahí, por el 1713, el jurista alemán Hans Carlowitz plantea una teoría súper interesante respecto a la utilización, a la óptima utilización de los bosques. Y él plantea algo súper sencillo. Decía, si tengo un bosque y talo algunos árboles, este bosque se va a regenerar. Pero si tengo un bosque y talo todo el bosque, no va a crecer absolutamente nada. Un concepto súper antiguo y que lo retomó Gro Harlem Brundtland, la primera exministra noruega
que también cabe la pena señalar que fue la primera mujer y la más joven en ocupar este cargo, quien en 1987 elabora el informe Brundtland, donde se dan los primeros atisbos de desarrollo sostenible. En esa época sí muy acotado a lo que era medio ambiente, ¿no? Porque se habla de desarrollo sostenible dentro del marco de la Comisión Mundial del Medio Ambiente, ¿ya? De la ONU. ¿Qué se señala acá? Que el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades es considerado como un desarrollo sostenible. ¿Y qué es esto del desarrollo sostenible o dónde nace, dónde se plasma, cómo evoluciona del año 87, cómo evoluciona después de más de una década? Las organizaciones, los estados, se dan cuenta de que en verdad no es suficiente con que los jefes de estado estén ocupados o preocupados por la sostenibilidad, sino que había que incluir, era requerido incluir también, además de los gobiernos, al sector privado y a toda la sociedad civil en general. Y es así como en el año 2015, en septiembre del 2015, nacen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son objetivos globales que están orientados, sus nortes son erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad para todas las generaciones futuras. Se plantea un plan súper desafiante, un plan de 15 años que comienza en el 2015 y termina dentro de 6 años más, en el 2030. En este plan se pretenden abordar a través de 17 objetivos y 169 metas, cada una asociada con sus propias acciones, actividades e indicadores, poner fin a la pobreza y a la desigualdad, proteger el medio ambiente, favorecer el desarrollo sostenible y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad. ¿Sí? Ese es el gran marco de referencia que hoy día tenemos relacionado con este tema. Ahora, recordemos un poco, cuando hablamos de sostenibilidad empresarial, es bastante sencillo el concepto, ¿no? Se trata de que una organización o las organizaciones generen rentabilidad financiera, pero creando valor además con un foco medioambiental, es decir, fomentando una cultura medioambiental y por supuesto acometiendo acciones que vayan en ese norte. Por otro lado, también tener un enfoque social, de responsabilidad social. Esto no es otra cosa que dentro del alcance de la organización disminuir esos impactos negativos y promover los positivos. Y es súper relevante acá tener en cuenta todas las partes involucradas, tanto las comunidades como los empleados, los proveedores, los accionistas, etcétera, ¿no? Y con esto promover también una gobernanza basada en la transparencia, la acción colectiva y una lucha contra la corrupción. Con esto se pretende que se logre a medio y a largo plazo, ¿cierto?, un progreso y bienestar de todas las personas, tanto las que están directamente relacionadas con la organización, como aquellas, como por ejemplo las comunidades donde operan estas empresas y así como las generaciones futuras. Las compañías que operan de manera sostenible evidentemente no solamente no impactan negativamente en el medio ambiente, en las personas, los derechos laborales, los derechos humanos, sino que el gran desafío es que se generen impactos positivos, tanto a la sociedad como al planeta. Y esto es lo que se incluye en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, o ESG en sus siglas en inglés.
Y la gráfica, como ustedes la habrán visto, al medio, por supuesto, promueve el desarrollo sostenible. Bien, pero concretamente, desde AENOR, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos en los ámbitos de gestión, de sistemas de gestión, de certificaciones que apoyan, que contribuyen a la sostenibilidad, ¿cierto? Y si nos fijamos nosotros en estos tres pilares, estamos hablando, por ejemplo, en medio ambiente, de todo el ámbito de cambio climático, que está a puerta de publicarse una norma, de economía circular, lo mismo también, que está a puerta de publicarse una norma, y la biodiversidad. Y cada uno de estos grandes pilares tiene sus derivadas. En cambio climático, por ejemplo, hablamos de la gestión de carbono, de la gestión hídrica, de la gestión de residuos, de la gestión de energía, ¿cierto? Que todas estas acciones luego se convierten en indicadores y luego van a mostrar y a demostrar, más adelante lo muestro, que la organización está trabajando en pro de un desarrollo sostenible. ¿Sí? En economía circular hay dos ámbitos importantes. Primero es la prevención. Por ejemplo, cuando yo hablo de un ecodiseño, cuando yo hablo de declaraciones ambientales de productos. Y también está en el ámbito de la valorización, todo lo que tiene que ver con gestión de residuos, residuo cero, eh, todo lo que tiene que ver con la reutilización, ¿no? Hoy día hay tecnologías bien interesantes al respecto que están desarrollándose bajo el concepto de innovación a una velocidad bien alta para dar una respuesta concreta. Por ejemplo, ¿cómo es posible a través de una tecnología que hace 10 años no existía, que lo que se considera desecho, ¿no? Lo que va a vertedero, se pueda procesar y convertir en un gas de síntesis de alta calidad, un CO2, por ejemplo, que se puede inyectar en una bebida gaseosa o en una cerveza, ¿no? Súper interesante eso. En términos de sostenibilidad social, hay todo un abanico grande, la verdad, porque ahí tenemos nosotros diversidad, accesibilidad, igualdad de género, igualdad retributiva, lo vamos a ver también más adelante. Y en términos de gobernanza, tenemos las finanzas sostenibles, todos los criterios ESG, financiación verde, transparencia, compliance, antisuborno, anticorrupción, etc. Todas estas temáticas, evidentemente, la clave aquí no es tratarlas tal vez como tradicionalmente se ha tratado un sistema de gestión de calidad, como un brazo anexo, ¿no? Casi operativo. La mirada debe cambiar. Estos conceptos deben estar integrados íntimamente en la estrategia de la organización. Solamente cuando se concibe de ese modo se va a poder tener un éxito relevante. Bueno, y acá, ¿qué les indico yo? Los índices de sostenibilidad más conocidos, más prestigiosos, más usados, son aquellos indicadores bursátiles, ¿no? Como por ejemplo Dow Jones, en el cual, bueno, esto parte por requisitos económicos impulsados por inversionistas, donde lo que se pretende es que a través de un gobierno corporativo bien planteado, con códigos de conducta, con un proceder medioambiental que involucre iniciativas, por ejemplo, que vayan a contrarrestar el cambio climático o inversiones sostenibles, compras sostenibles, etcétera, y que involucre un ámbito social como el desarrollo del capital humano, una igualdad retributiva o una equidad de género, entre muchos otros, se logre demostrar que esta organización, a través de estos índices que son concretos, tiene una cultura de sostenibilidad que finalmente es valorada en la bolsa. Otro índice también conocido
es el FTS4, que es creado por el grupo FTSE, que este es un grupo de bolsas y mercados españoles, donde la particularidad, y yo por eso lo puse acá como destacándolo, me llamó mucho la atención, es que esto es bien dinámico, ¿no? Porque cada cierto tiempo, de manera cíclica, los indicadores se desarrollan a través de una consulta pública que involucra tanto ONGs como entidades de gobierno, la academia, el sector empresarial, por supuesto, la comunidad inversora y consultores especialistas en el tema. ¿Sí? Yo luego les puedo pasar los enlaces donde ustedes pueden ver el detalle de cada uno de estos indicadores. Lo importante es que estos indicadores hoy día y cada vez más, yo recuerdo que hace unos, no sé, 10 años atrás, las empresas más dinámicas, más avanzadas, tenían integrado un Dow Jones, por ejemplo, dentro de su política y lo reportaban. Pero hoy día esto se está convirtiendo en una tendencia cada vez más vista. Ya no son solamente las grandes organizaciones que están trabajando en esto. Por lo tanto, es una materia que debería ser mirada y bien cubierta por los profesionales que hoy están en estas temáticas. Pero bien, ¿qué ocurre en torno a los sistemas de gestión? ¿Qué es qué es lo que yo veo directamente, ¿no? Desde mi quehacer. Los sistemas de gestión, que son herramientas que hace una propuesta ISO, hoy día son, como les mencionaba, súper variadas, ¿no? Va a depender mucho de dónde esté una organización, del quehacer, del alcance, de quiénes son sus clientes, de dónde geográficamente está ubicada, ¿no? Para determinar tal o cual herramienta de gestión les sea más útil. Sin embargo, hoy día de manera transversal, el concepto de sostenibilidad les toca a todas las organizaciones, en menor o en mayor grado. Y es por eso que hay un cambio súper relevante. Quienes estén más familiarizados con los sistemas de gestión, con las clásicas certificaciones de auditoría conducentes, ¿no?, a un reconocimiento como certificación en 9001 de calidad, 14001 de medio ambiente o 45001 de salud o seguridad, ISO, la Organización Internacional de Normalización, realizó un gran cambio en febrero de este año. Incluyó el concepto de cambio climático en sus principales normas. Entonces hoy día, por ejemplo, los auditores que trabajan en AENOR, todos deben manejar los temas de cambio climático, aunque sea un auditor de un tema que está alejado del medio ambiente, ¿no? Se deben manejar los temas relacionados con los efectos, los riesgos y cuál es la gestión que hace la organización al respecto, gestión que esté dentro de su alcance ciertamente, ¿no?, relacionada con cambio climático. Entonces esto también se audita, se evalúa. Eso es una de las novedades y que da cuenta de la relevancia de la sostenibilidad. Como insisto, ya no es un área, ya no es un departamento, sino que es un concepto que tiene que estar acuñado en el corazón de la estrategia de una organización. Y es por eso también que hoy día nos encontramos a puertas de la publicación de la primera norma que propone el sistema de gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta norma es la ISO 53001. Se va a publicar como un sistema de gestión certificable, eso es súper importante, donde está recogiendo, ¿cierto?, todos estos hitos, todos los puntos, los debe que una organización debe cumplir
para lograr los objetivos de desarrollo sostenible que le aplican a dicha organización. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver también en esta presentación cómo se puede implementar esta norma que hoy día está, les traigo esta premisa, que hoy día está a nivel de borrador, de draft. Lo dicho, está por publicarse la ISO 53001, que es Sistema de Gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hace muy poco, en septiembre, se acaba de publicar UNE, que es la Asociación Española de Normalización, mi casa, en conjunto con ISO, la norma PAS 53002. Esto es súper interesante porque esta norma es una guía que establece el ABC, que de acuerdo al dónde estoy yo, qué hago yo, cuál es el tamaño de mi organización, qué es el quehacer de mi organización, cuáles son mis partes interesadas, estoy afectando o no a alguna comunidad, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis trabajadores, etcétera, etcétera, con todo aquello, un análisis de contexto. Cómo escoger los objetivos de desarrollo sostenible que a mí me aplican y cómo implementar acciones métricas e indicadores. Indicadores que después van a un Dow Jones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como indicáis, esta norma, que es una guía, incluye una orientación de cómo establecer estos ODS, cómo establecer estas metas, todo en consonancia con lo que yo hago y con aquellos ODS que yo pueda ir a impactar. ¿Qué considera esta guía? Esto también es importante, ¿no? Que es como un poco, vamos a desmenuzar acá, yo se las presento en resumido, como el corazón, de qué se trata, pero para que ustedes vean que es una herramienta súper útil y potente para implementar en una organización, y más que eso, es una herramienta potente para integrar desde la estrategia a la sostenibilidad, al concepto de sostenibilidad, y ya van a ver por qué. El paso 0 es realizar un análisis de contexto, es decir, ¿cuál es mi cadena de valor? ¿Sí? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué me precede? ¿Y qué viene en los siguientes eslabones? Cuando yo tengo identificada toda esta cadena, bueno, ¿cuáles son aquellos impactos, ya sean positivos o negativos, que están dentro de mi alcance? Eso también es súper importante, ¿sí? Siempre desde mi mirada. Esto no lo puedo hacer solito, no. Tengo que hacer una consulta a todas mis partes interesadas. Esto es una exigencia de esta guía, porque también luego después una exigencia de la norma 53001. Se identifican cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, se prioriza, ¿sí? De acuerdo a lo que tenga más relevancia, y aquello que resulte con más relevancia es donde dentro de un plan de desarrollo la organización se va a focalizar. Aquí está dicho lo anterior a modo de ejemplo. Esto es un ejemplo, nada más, pero es súper aplicable, ¿no?, a las distintas organizaciones. Bien, por ejemplo, supongamos que mi organización es una compañía logística, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo materias primas que entrarán, ¿verdad? Por lo tanto, hay proveedores, hay una logística de entrada, luego yo voy a tener la operación de la compañía, voy a hacer una distribución, si es un producto, una fabril que incluye logística, voy a hacer uso de ese producto y ese producto tendrá un fin de vida. Bien. Esta es mi cadena de valor. Bien. En esta cadena de valor,
Yo estoy llamado a identificar los objetivos de desarrollo sostenible, pero que no serán todos, ojo. Es imposible que sean los 17. Voy a identificar cuáles me tocan y de esos que me tocan voy a priorizar cuáles son los relevantes. Bien. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, estos son ejemplos nomás, pero ese es el análisis que cada organización debe hacer, ¿no? Cada gestor con su equipo deberá hacer. Materias primas. ¿Cómo se comercializa? Bueno, mira, yo traigo materias primas que son fabricadas en China. Deberé, ¿cierto?, analizar qué riesgos hay ahí. En proveedores, ya yo tengo pequeños, medianos y grandes proveedores. ¿Qué prácticas yo estoy utilizando para promover la sostenibilidad de los pequeños proveedores, por ejemplo, ¿no? Acá hablamos de la logística. Bueno, ¿cómo está? El ejemplo que está puesto acá es muy relacionado, ¿no? Con las personas, con los tiempos de espera, de carga, pero aquí pueden haber un sinfín de casuísticas. Luego, ya, estoy en la operación propia de la compañía. ¿Cómo está el tema de brechas salariales? Las bandas salariales son justas, se han analizado el tema de equidad de oportunidades, hombres, mujeres, cómo estoy enfocando yo la inclusión. Tengo esto dentro de la cultura, desarrollo acciones, tengo planes, hay métricas asociadas, ¿no? Y así en los distintos eslabones de la cadena. Aquí obviamente llegamos al fin de vida de este producto. Acá conviene hacer un análisis de ciclo de vida, convendrá hacer hay muchas herramientas, ¿no? Y hoy día también hay marcos regulatorios en varios de los países relacionados a la responsabilidad que se tiene sobre estos desechos, ¿sí? Cómo son tratados después que cuando llega el fin de la vida del producto, cómo son tratados esos desechos, si se reclasifican, reutilizan, revalorizan, y volvemos como atrás, ¿no? Si yo dentro de, no sé, por ejemplo, estoy fabricando un envase de crema, una crema, esta crema utiliza un envase, si en ese envase yo tuve la consideración de manera preventiva de que el diseño y el material fuese después fácilmente reutilizado o reciclado, por ejemplo, ¿no? En fin, y vemos que esto es un ciclo y cuando yo hablo de economía circular, por ejemplo, me refiero a eso, me refiero a sacar la menor cantidad de materias primas, ¿sí?, del medio y reutilizar la mayor cantidad de ellas. Bien, y esta es una lista, pero puede parecer un poco extensa, pero créanme que acá faltan todavía muchas más normas en los distintos ámbitos. Yo solamente se las traigo a modo de ejemplo, ¿no? Solamente para transmitirles que todas estas normas en las que ha trabajado el comité ISO, algunas muy antiguas, otras más recientes, la mayoría de ellas que propone sistemas de gestión que son certificables, otras de ellas que propone guías, contribuyen a la consolidación de la estrategia de economía circular. Evidentemente, si yo en la lámina que veía anteriormente, ¿cierto? Si yo identifico focos, brechas, riesgos, deberé implementar en aquellos puntos, ¿cierto?, algunas herramientas que me contribuyan a gestionar adecuadamente esos riesgos. Entonces acá la primera que está puesta es la que yo ya les había anunciado, que esta todavía no está publicada, ¿cierto? Está a nivel de borrador. Se espera que esté publicada a finales del próximo año para que estén bien pendientes, que es la de Objetivo de Desarrollo Sostenible, de los ODS.
Pero también tenemos la tradicional, la de toda la vida, gestión ambiental, que viene a ser como la columna vertebral de una familia de normas relacionadas con gestión ambiental, ¿no? Por ejemplo, tenemos la de ecodiseño, la verificación de gases de efecto invernadero, de CO2, verificación de huella hídrica o huella del agua, según el estándar, el referencial con el cual se evalúe, eventos sostenibles. ISO 50001 la destaco porque en muchos de nuestros países esto está siendo ya un requisito regulatorio, ¿cierto? Más allá que de un requisito que algún cliente nuestro nos plantee, por ley en varios de los países se está solicitando que las organizaciones tengan una adecuada gestión de la energía, todo esto a propósito del cambio climático. También en Europa, por ejemplo, está existiendo toda una controversia respecto al uso de los plásticos. Se está poniendo un impuesto súper relevante en el uso de plásticos vírgenes. Por eso es tan importante que las organizaciones utilicen plástico reciclado, pero además de ello puedan demostrar a través de trazabilidad cuál es el porcentaje de plástico reciclado. Y esto como en dos focos, ¿no? Uno, si yo soy usuario final, porque si yo tengo toda la trazabilidad hacia atrás, indicando que mi plástico viene del reciclado, eso lo puedo demostrar y lo puedo poner en una etiqueta, esto se evalúa a través de una norma, voy a pagar menos impuestos, ¿cierto? Por un lado, pero por otro lado voy a estar dando un mensaje súper sólido de que mi estrategia está súper alineada con la sostenibilidad. Y aquí este es un ejemplo clarísimo, clarísimo de cómo la sostenibilidad ambiental, que por eso lo puse aquí en verde, como para que sonara un poquito el color con el término, está totalmente alineada, ¿no? Con la sostenibilidad financiera, con que el negocio sea sostenible. Entonces yo creo que lo que décadas atrás se caricaturizaba, ¿no? Con los ambientalistas, hoy día creo que ya nadie se lo plantea. En verdad es un tema requerido, necesario, para que mi operación, para que mis finanzas sean más sostenibles. También hay muchas otras normas de responsabilidad social, aquí menciono solamente algunas. La ISO 26000, que se publicó hace muchos años atrás, que es una guía que es súper útil, no es certificable, pero nos sirve como un norte, una orientación. La de diversidad e inclusión, ISO 30415, y la nueva ISO 53800, que es de igualdad de género. Y otras normas, que estas últimas dos sí son certificables. Eso es interesante porque se emite un documento que se puede mostrar a todas las partes interesadas. Tiene relación con el sistema de gestión de compliance, ISO 37301. Me sobró un 0 ahí, por si acaso, 37301. Y la 37001, que es el sistema de gestión anti-soborno, anticorrupción. ¿Ya? Estas son herramientas. Hay más. Les puedo compartir mi correo también para que después, si quieren, ahondamos en algún tema específico. Pero la idea de esto es mostrar, ¿no?, cómo a través de las herramientas que propone ISO, la sostenibilidad se incrusta en la estrategia de la organización. Bien, entonces, ¿se acuerdan de la cadena de valor? Claro, ¿qué propone la guía 53002, que es la guía para implementar o gestionar los ODS que le apliquen a la organización? Se prioriza, ¿no? Si ustedes identificaron de los 17 ODS, todo esto que aparecen acá en el ejemplo, es requerido, como siempre, hacer una matriz de relevancia. Esto no es súper trivial, no tiene nada de diferente a otras matrices de relevancia que ustedes hayan hecho. Entonces, en un eje está cuáles son las ODS que son más relevantes para la organización, de acuerdo al alcance, al quehacer, insisto, dónde estoy ubicado, quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores, etc.
quiénes son los accionistas, las partes interesadas. Y acá, esto es lo que hace la organización y aquí los ODS relevantes para los grupos de interés. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba anteriormente que en toda esta identificación se deben considerar todas las partes interesadas? Bueno, precisamente es para elaborar esta gráfica. Y aquí, de los 17 o de los X ODS que se hayan identificado, en el caso del ejemplo, se va a trabajar sobre estos que están acá, que tienen mayor relevancia, ¿sí? Estos serían los temas claves, los objetivos claves en los que esta organización en particular, la del ejemplo, tendría que trabajar, ¿ya? Entonces aquí hay varios mensajes clave. Primero, esto no es estático, o sea, si yo empiezo a trabajar el primer año con 3 ODS, no quiere decir que en el próximo ciclo no siga incluyendo a otros que sean de mi interés. Este es un ejercicio que debe hacer cada organización, donde tienen que enfocarse en aquellos ODS que les hagan sentido para avanzar. Acuérdense de la sostenibilidad financiera, ¿sí? Porque yo me puedo ocupar mucho de la sostenibilidad ambiental, mucho de la social, pero si el EBITDA o el resultado final en el balance no es lo que la organización requiere para ser sostenible en el tiempo, se acabó la historia. Entonces, por eso no hay que perder de vista que esto es un equilibrio, ¿sí? Es requerido focalizar estos esfuerzos, ¿cierto? No dispersarse para poder lograrlo y ajustarse ciertamente a los objetivos o a los recursos disponibles.